Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que va a comenzar mañana, porque entre este martes y miércoles vamos a tener dos jornadas de UEFA Champions League verdaderamente apasionantes. Últimos 16 cotejos correspondientes a la fase inicial de esta Liga de Campeones. Algunos equipos ya están clasificados con anterioridad, pero algunos otros se van a estar jugando a todo o nada su destino a la hora de seguir en el torneo más importante a nivel clubes de todo el fútbol europeo. A su vez también algunos otros tendrán que por lo menos intentar asegurarse su clasificación a la UEFA Europa League. Recordemos que los terceros de cada uno de los grupos no quedan eliminados totalmente de toda competencia continental, sino que a partir de febrero del año que viene estarán jugando la Europa League, el segundo certamen más importante a nivel europeo de clubes, mientras que los 8 que salgan en las últimas 4 colocaciones, eso sí, ya no van a tener ninguna posibilidad absolutamente de nada. Vamos a estar repasando los 16 partidos que se van a estar jugando, 8 este día martes y 8 posteriormente el miércoles, y luego también vamos a estar hablando de la tabla de posiciones de cada una de las zonas para poner un poco en contexto qué es lo que tiene que hacer cada equipo para clasificarse a la siguiente instancia, y también vamos a hacer un repaso de los partidos más importantes en detalles más específicos. Empecemos. Vamos a comenzar repasando los partidos que se van a ir disputando primero este martes. Recordemos que los dos partidos correspondientes a un mismo grupo en esta ocasión sí deben jugarse ambos a la misma hora, porque con anterioridad siempre había 2 de los 8 partidos se jugaban en el primer horario, mientras que los restantes 6 se jugaban en el horario habitual, nocturno, que tiene normalmente la Liga de Campeones. El grupo A, donde todavía hay 3 equipos con posibilidades de clasificar, tendrá en Dinamarca al Copenhague recibiendo al Galatasaray, y en el Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, el Manchester United se estará jugando una parada bravísima recibiendo al Bayern Múnich de Alemania. En el grupo B, donde ya está todo totalmente definido, lo único que falta saber es quién clasifica a la Europa League y quién queda eliminado. El Racing Club de Lens estará recibiendo en condición de local al Sevilla, mientras que el PSV Eindhoven de los Países Bajos, ya segundo de grupo, estará recibiendo en condición de local al Arsenal de Mikel Arteta. En el grupo C tenemos al Unión Berlín jugando en condición de local frente al Real Madrid. Los portugueses deben ganar sí o sí para seguir manteniendo una esperanza de seguir jugando competiciones europeas, mientras que en el estadio Diego Armando Maradona el Napoli estará siendo local del Sporting Braga. Acá la mayor particularidad la tiene el equipo portugués, que puede clasificarse a los octavos de final, puede jugar Europa League o puede quedar eliminado. Cualquiera de las 3 cosas le puede suceder dependiendo de los resultados de ambos partidos en esta tercera zona. Vamos al grupo D, donde acá lo más importante tiene que ver con el duelo entre el Red Bull Salzburgo y el Benfica, por el hecho de que uno de los dos jugará Europa League y el otro quedará eliminado de todo. El Inter y la Real Sociedad ya están clasificados. En el estadio Giuseppe Meazza estarán viendo quién de los dos sale primero y cuál de los dos sale segundo de este grupo. Vamos ahora con los 8 partidos que se estarán llevando a cabo el día miércoles correspondiente al grupo E. Algo parecido a lo que mencioné recién entre el Inter y la Real Sociedad estarán haciendo en el Civitas Metropolitano el Atlético Madrid y la Lazio. Los italianos deben ganar para ser primeros. Un empate o un triunfo hará que el colchonero termine primero en la zona, mientras que en Escocia el Celtic, ya eliminado de todo, estará recibiendo al Feyenoord de los Países Bajos, que no puede meterse a octavos de final de Champions, pero ya tiene asegurado su lugar en la Europa League. Y vamos ahora al grupo F, donde seguramente se verán los mejores partidos. En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund estará jugando en condición de local frente al Paris Saint-Germain, mientras que en el St. James Park, el Newcastle estará jugando como local ante el Milan. El Dortmund quiere asegurarse el primer lugar en el grupo, mientras que los ingleses y los italianos intentarán ganar como para seguir con vida en esta Champions. En el grupo G también está todo básicamente definido. En Serbia, la Estrella Roja, eliminado de todo, recibirá al Manchester City, que ya tiene asegurado el primer puesto, mientras que en Alemania el Red Bull Leipzig, que ya tiene asegurado el segundo lugar de la zona, estará recibiendo al Young Boys de Suiza, que tiene asegurado su lugar en la próxima
parte de la UEFA Europa League. Y por último, el grupo H, el gran duelo estará en Portugal con el Porto recibiendo al Shakhtar. Uno de los dos clasificará como segundo por detrás del Barcelona, mientras que el otro irá a la Europa League. Por el lado de los catalanes, cerrarán esta fase de grupos de Champions jugando en condición de visitante contra el único equipo de toda la Champions que todavía no ha sumado ni una sola unidad, es decir, estará visitando al Royal Antwerp de Bélgica. Vamos ahora a hacer un repaso grupo por grupo, cómo se encuentran las tablas de posiciones y qué debe hacer cada equipo para clasificarse a los octavos de final o en su medida para estar en la siguiente instancia de la UEFA Europa League. Como dije al principio, los terceros de la fase de grupos de la Champions se enfrentan a los segundos de cada uno de los grupos de la Europa League en una especie de playoff y posteriormente esos ganadores ingresan a los octavos de final de la UEFA Europa League. Comenzamos con el grupo A, donde el Bayern Múnich está cómodo primero con 13, mientras que el Copenhague, el Galatasaray y el Manchester United se estarán disputando absolutamente todo. Los tres equipos pueden quedar eliminados, meterse en Europa League y jugar los octavos de final de la Champions. Obviamente lo más difícil lo tiene el Manchester United, porque además de tener que ganarle al Bayern Múnich en condición de local, tiene que esperar sí o sí que haya un empate entre los daneses y los turcos. En caso de que ya sea el Copenhague o el Galatasaray gane su respectivo partido, automáticamente el Manchester United quedará eliminado de la competición, así le gane por muchísimos goles de diferencia al Bayern. Por otro lado, claro está, quien gane del Copenhague y Galatasaray accederá a los octavos de final. Vamos con el grupo B. Arsenal con 12 puntos tiene asegurado su primer lugar de la zona. El PSV segundo con 8 por superar en el gol average al Racing del Club de Lens. No importa que los franceses le ganen a los españoles y que los neerlandeses pierdan con los ingleses, el PSV ya es segundo, mientras que el Lens estará jugando en condición de local frente al Sevilla. En caso de que ganen los españoles, ellos irán a Europa League. Si hay empate o victoria de los franceses, será el Lens quien se meta en Europa League y el Sevilla quedará afuera de todo. Vamos con el grupo C, Real Madrid con 15 puntos, primero y puntaje ideal en esta fase de grupos de la Champions. Y en los otros equipos todavía tienen chances de seguir en carrera. Por el lado del Napoli, una igualdad en condición de local frente al Braga asegurará su pasaje a octavos de final. Por otro lado, el Braga, en caso de empatar su partido, también se asegurará el lugar en Europa League, aunque la Unión Berlín le gane en condición de local al Real Madrid. Los alemanes deben esperar una caída de los portugueses frente a los italianos y ganarle a los españoles de local como para seguir en competición europea. Por otro lado, el Braga deberá ganarle por 2 goles de diferencia al Napoli en el Diego Armando Maradona para clasificarse a los octavos de Champions. Vamos con el grupo D, ya están los dos clasificados, Real Sociedad e Inter con 11, están en la siguiente instancia del torneo. Quien gane en esta última jornada saldrá primero. En caso de empate, los españoles saldrán líderes de la zona. En el caso del Red Bull Salzburgo y del Benfica, un empate o una victoria de los austríacos hace que ellos sigan en Europa League, mientras que el Benfica debe ganar por 3 goles de diferencia para seguir en competición europea. En el grupo E, Atlético Madrid con 11 y Lazio con 10 son los dos clasificados. En caso de que los españoles ganen o el partido salga empatado, saldrán primeros. Los italianos deben ganar en el Civitas Metropolitano para salir primeros del grupo. Celtic está último con 1 punto, Feyenoord 6 puntos, irá a Europa League. Vamos con el grupo F, el más complicado de todos. El Dortmund tiene 10 puntos, está asegurada su clasificación, pero no su primer lugar del grupo. En caso de que el PSG gane en Alemania, serán los franceses quienes salgan primero, obviamente clasificarán, y el Dortmund saldrá segundo. Mientras que por el lado del Newcastle y Milan, sí o sí tienen que esperar que el PSG no gane su respectivo partido, aunque los casos son totalmente distintos. Si el Newcastle le gana al Milan y el PSG no le gana al Dortmund, los ingleses saldrán segundos de este grupo. En cambio, si el Milan es quien gana el partido, el PSG debe perder con el Dortmund. No le alcanzará a los italianos que los franceses y los alemanes empaten, porque en cuanto a gol average, el Newcastle supera al Paris Saint-Germain, pero el Milan no. Entonces, una igualdad en 8 puntos hace que los ingleses clasifiquen, pero los italianos no. En el grupo G no hay mucho que decir porque la última fecha se jugará solo para completar los encuentros. City primero con 15, Leipzig segundo con 9, Young Boys a Europa League con 4, Estrella Roja eliminado de todo con 1. Y en el grupo H, Barcelona ya primero con 12, porque más allá de que pueda perder en la última jornada y de que Porto o Shakhtar ganen sus respectivos partidos por gol average, el Barcelona ya está primero. Lo que falta saber es quién pasa como segundo. Si hay empate, será el Porto. Si ganan los portugueses, seguirá siendo el Porto. Si ganan los ucranianos en el estadio do Dragao, serán
serán los del Shakhtar quienes clasifiquen a octavos de final. Y vamos para terminar el video a hablar de los dos equipos que en caso de no conseguir resultados positivos estarían transformando esta participación de la UEFA Champions League en un fracaso rotundo. Las situaciones está claro que no son iguales, porque por el lado del Manchester United no depende de sí mismo y ya de por sí su participación en esta Liga de Campeones es verdaderamente muy mala y se agrava más aún por el grupo que le tocó, porque debería haber clasificado tranquilamente como segundo por detrás del Bayern Múnich, mientras que por el lado del PSG todavía se está clasificando, pero obviamente en caso de quedar eliminado en fase de grupos estaríamos hablando de un equipo que sigue sin cumplir con las expectativas en relación a la cantidad de dinero, sobre todo que gasta en cada uno de los mercados de pases, si bien es cierto que en el último periodo de transferencias el Paris Saint-Germain tuvo una reconstrucción prácticamente total de su plantilla y ahora quizás no tiene tanta jerarquía como antes. En el caso de Manchester United, como dije, no depende de sí mismo. En primera instancia debe de ganarle de local al Bayern Múnich y recordemos que el fin de semana los dirigidos por Erik ten Hag perdieron 3-0 en condición de local contra el Bournemouth, por lo que tranquilamente podrían perder frente al Bayern Múnich, que es mucho mejor equipo. Si a eso le sumamos que encima que los alemanes vienen de caer 5-1 también en la Bundesliga y seguro quieran tener revancha, pero si a eso le sumamos que al Manchester United no le alcanzaría con ganar, porque deben esperar que sí o sí, como dije antes cuando hablé en la tabla de posiciones, que el Copenhague y el Galatasaray empaten en su respectivo partido, la realidad es que ya pinta para fracaso lo del Manchester United en esta fase de grupos de UEFA Champions League. En caso de que se termine de concretar este resultado, no sabemos qué es lo que sucederá con el proyecto que tienen los Red Devils de cara al futuro, pero obviamente habrá sido un retroceso muy pero muy importante. Y por el lado del PSG, es verdad que todavía hasta pueden aspirar a ser primeros del grupo. En caso de ganarle al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, es decir, en Alemania, saldrán como primeros de la zona y seguramente todas las dudas que han tenido en esta fase de grupos quedarán un poco atrás. Recordemos que de visitante perdieron los dos partidos, fueron goleados 4-1 contra el Newcastle en el Giant Saints Park, mientras que también perdieron 2-1 en el Estadio San Siro contra el Milan, por lo que deberán sacar sus primeras 3 unidades para intentar salir primeros del grupo. ¿Qué es lo que sucede si empatan? Como dije antes, dependerá mucho del resultado del Newcastle-Milan. Si es el Milan quien gana el partido, el PSG clasificará como segundo. Ahora, si el que gana es el Newcastle, el Paris Saint-Germain quedará totalmente eliminado, por lo que, si bien es cierto que todavía pueden salir primeros de su zona, no se tienen que dar resultados totalmente ilógicos como para que queden eliminados. Estamos hablando de que no tienen que ganarle al Dortmund de visitante y que el Newcastle debe ganarle en condición de local al Milan. Son dos resultados que son lógicos, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha sucedido a lo largo de esta fase de grupos de Champions, donde el PSG fuera del Parque de los Príncipes ha tenido un rendimiento verdaderamente desolador. En caso de quedar eliminados, obviamente la tarea de Luis Enrique empezará a entrar en un proceso de cuestionamiento mucho más profundo de lo que ya se ha cuestionado. El entrenador español no ha logrado darle forma al equipo. Es cierto que recuperó el liderato de la liga francesa, pero en definitiva, si logra quedar afuera de la UEFA Champions League, sería un fracaso absoluto y rotundo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, ya hay muchos equipos clasificados, los nombro básicamente todos los que ya están en los octavos de final: Bayern Múnich, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Lazio, Atlético Madrid, Inter, Red Bull Salzburgo, Barcelona, Manchester City, Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund. Todos esos equipos ya están clasificados a los octavos de final. Algunos deberán todavía definir si clasifican como primero o como segundos, pero en definitiva esta última jornada la disputarán como para completar. Mientras que hay otros que se estarán jugando absolutamente todo. Los dos recién mencionados, Manchester United y PSG, no se jugarán únicamente su continuidad en Champions. Está claro que una eliminación podría significar un desastre futbolístico, teniendo en cuenta las ambiciones que tenían ambos conjuntos al iniciar esta Liga de Campeones. Esperemos que sean unos últimos 16 partidos emocionantes y pronto también, con el correr del mes de diciembre, se realizará el sorteo de octavos de final.